proteínas, encontramos pues que las proteínas son moléculas orgánicas cuaternarias. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Yo les pregunto, ¿en qué se diferencian las proteínas de los glúcidos y lípidos? A ver, ¿quién me puede decir? Pueden escribirlo también al chat. A ver, ¿en qué se diferencian las proteínas de los glúcidos y de los lípidos? ¿En qué elemento? ¿Se acuerdan? O pueden hablar también, activan su micrófono o lo escriben al chat. Ahí está. Muy bien, Carlos. Carlos nos dice en el nitrógeno. Y efectivamente, el nitrógeno es el elemento diferencial con respecto a los glúcidos y lípidos. Podemos observar que los glúcidos y lípidos podían tener nitrógeno, pero no era obligatorio, pero en las proteínas ya es obligatorio. ¿Qué se dice de las proteínas? Se dice que químicamente se definen como polímeros de aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. En otras palabras, esto es una proteína. En este esquema podemos ver, nos dice polímero. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de niveles de organización vimos a los polímeros? Los polímeros vienen a ser macromoléculas, o sea, moléculas grandes que están formadas por unidades de moléculas pequeñas. Aquí vemos moléculas pequeñas. Entonces, esas moléculas pequeñas se llaman aminoácidos. Entonces, la proteína está formada por largas cadenas de aminoácidos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un aminoácido? Agarro yo un aminoácido, aquí está una bolita, que es el aminoácido, lo amplío y viene a ser todo esto el aminoácido. Un aminoácido viene a ser una molécula que tiene un carbono central, aquí está el carbono central, llamado carbono alfa. Este carbono alfa, como todos los carbonos, tiene tetravalencia. ¿Qué significa tetravalencia? Significa que tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 enlaces. Con un enlace se está unido al hidrógeno. Con otro enlace al amino, que es NH2. Y con el otro enlace al carboxilo o ácido carboxílico, que es el COOH. Y con el último enlace al radical. Esto es la estructura de todo aminoácido. Entonces, un aminoácido es una molécula que está formada por un carbono alfa, un amino, un carboxilo y un radical. A ver, ¿y por qué se llaman aminoácidos? Se llaman aminoácidos porque tiene el grupo amino y el grupo ácido. Entonces, aminoácido. En el aminoácido vamos a encontrar dos partes distintivas. La primera es la parte constante, que es toda esta parte superior, donde está el carbono alfa, el amino, el carboxilo y el hidrógeno. Esto se llama parte constante porque siempre va a estar en todos los aminoácidos. Y tiene una parte que es variable, formada por la R, que representa una cadena lateral o radical. Esta R va a variar de un aminoácido a otro. Para que lo entiendan, lo vamos a ver en la siguiente imagen. A ver, vamos a avanzar un poquito. Aquí. Miren esto. En esta imagen podemos ver varios tipos de aminoácidos. Estos son algunos de los aminoácidos. Está el aminoácido arginina, histidina, lisina, ácido aspartico, glutámico. Y mira lo que todos tienen en esta parte superior. Un carbono, el amino, el carboxilo y el hidrógeno. Todos tienen lo mismo en la parte superior, es la parte constante. Pero mira la parte de abajo que está con un fondo amarillo. Esto viene a ser el radical. ¿Qué significa el término radical? Se llama radical o cadena lateral a una cadena de carbonos que va a estar unida al carbono principal, que es el alfa en este caso, y que va a darle características especiales a los aminoácidos. En otras palabras, los aminoácidos
Se diferencian unos de otros por sus cadenas laterales o radicales. Entonces, este radical es distinto a este y a este, y eso es lo que determina que sea un aminoácido o que sea otro aminoácido. Ya les había dicho en qué se diferencian los aminoácidos. Se diferencian en sus cadenas laterales o cadenas radicales, ¿ya? Clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos se clasifican de diferentes maneras. Vamos a ver la clasificación según la necesidad del organismo. Según la necesidad del organismo, pueden ser esenciales y pueden ser no esenciales. Se llaman aminoácidos esenciales cuando nuestro cuerpo no los puede sintetizar. ¿Esto qué significa? Significa que estos aminoácidos no los podemos fabricar en nuestro cuerpo. Son llamados esenciales porque nuestro cuerpo no los fabrica, no los produce, no los sintetiza. Pero necesitamos de esos aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos, al unirse entre ellos, forman las proteínas. Y todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas. Tu cabello, tu piel, tu músculo, incluso tus huesos, están hechos de proteínas. Entonces, si el cuerpo está hecho de proteínas, nuestro cuerpo necesita de los aminoácidos. Los aminoácidos esenciales son los que no podemos fabricar, pero debemos obtenerlos de los alimentos. Estos son los aminoácidos llamados esenciales. Son en total 10. Ahí está, metionina, leucina, histidina, isoleucina, fenilalanina, lisina, arginina, treonina, triptófano y valina. Estos 10 aminoácidos esenciales, tú los tienes que conocer de memoria. Tú los tienes que conocer y tienes que saber cuáles son. Ahora, de repente, por ser la primera vez, te parecen un poco extraños sus nombres, así que hay una mnemotecnia. Uno puede crear las mnemotecnias que son ayudas para nuestra memoria. Por ejemplo, la siguiente mnemotecnia me ayudó a crear uno de mis estudiantes hace ya un tiempo atrás. La mnemotecnia es así. Miren, dice, me le hizo feliz Artretriva. Inicialmente la mnemotecnia era me le hizo feliz atrevida y ya se arregló de esta manera para que encajen todos. Cuando digo me refiero a metionina, le a leucina, is a histidina, iso a isoleucina, fe de fenilalanina, lis de lisina, ar de arginina, tre de treonina, tri de triptófano y va de valina. Como puedes ver, aquí están los 10 aminoácidos esenciales, ¿de acuerdo? Estos 10 aminoácidos esenciales están en diferentes alimentos. Por ejemplo, cuando comes quinoa, cuando comes kiwicha, comes huevos, carnes, cereales, entonces estás obteniendo estos aminoácidos esenciales. Y ahora, pero de estos 10 aminoácidos, tú ves que he marcado de rojo a 2 de ellos. Estos que están de color rojo se llaman aminoácidos semiesenciales. ¿Por qué reciben el nombre de semiesenciales? Porque estos aminoácidos son esenciales hasta que cumplimos los 10 años. Y después de nuestros 10 años de vida, estos ya dejan de ser esenciales. Significa que histidina y arginina, nuestro cuerpo lo puede producir. Y entonces, actualmente ustedes que deben tener 16, 17 años, 18 años, ¿cuántos aminoácidos esenciales únicamente tienen en estos momentos? Tienen solamente 8. Pero cuando ustedes eran bebitos o niñitos de 5 años, tenían 10 esenciales. Ahora solo tienen 8, porque la histidina y la arginina ya no lo son. Ya no son aminoácidos esenciales. Entonces, los aminoácidos llamados no esenciales son aquellos que nuestro cuerpo sí puede producir. ¿Cuáles son los aminoácidos no esenciales? Alanina, ácido aspartico, ácido glutámico,
gina, cisteína, glicina, glutamina, tirosina, prolina y serina. Estos ácidos se unen mediante un enlace llamado enlace peptídico. Este enlace peptídico se da para unir dos o más aminoácidos. Mira cómo. Aquí podemos observar un aminoácido. Aquí está el carbono central o carbono alfa unido al hidrógeno, al radical, que en este caso es otro hidrógeno. El amino, que es NH2, y el carboxilo, que es COOH. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver otro aminoácido. Este es el carbono alfa, el ácido carboxílico COOH y el amino es NH2. ¿Cómo se da el enlace peptídico? Se une el OH del carboxilo con el hidrógeno del amino. Y entonces, al unirse estos dos, se forma agua que sale liberada. Y entonces, ¿quién tiene que unirse? El carbono deberá unirse directamente al nitrógeno, quedando de esta manera. Y entonces aquí ya tenemos un enlace peptídico que está uniendo dos aminoácidos. Cuando se unen dos aminoácidos, se le llama dipéptido. Si se unen más de dos aminoácidos, se le llama oligopéptido. Los oligopéptidos más conocidos son el glutatión, que está formado por 3 aminoácidos y protege a las células de los efectos destructores de la oxidación. Va a detener en cierto modo nuestro proceso de envejecimiento celular, el glutatión. Otro oligopéptido de 9 aminoácidos, en este caso, es la vasopresina, que está formada por 9 aminoácidos y estimula la reabsorción de agua en los riñones. También está la oxitocina, que tiene 9 aminoácidos y estimula las contracciones del útero durante el parto y la secreción de la leche materna. Cuando una mujer va a dar a luz y no hay mucha contracción, de repente ya ha dilatado, lo que significa que ha llegado a una abertura del conducto de la vagina, el cuello del útero ha llegado a una abertura de 8, 9 centímetros y hay una dilatación grande para que pueda salir la cabeza del bebé, pero de repente la mujer no tiene muchas contracciones. El útero no se está moviendo para expulsar al bebito, ¿no? Entonces, ahí se pueden hacer dos cosas. El médico le podría dar una inyección, le podría inyectar un poco de oxitocina. Entonces la oxitocina va a inducir la contracción del útero y la madre va a poder dar a luz rápidamente, ¿ya? O también nosotros, por parte de nuestra cultura y los saberes ancestrales que rescatamos en nuestras familias, sabemos que ciertas plantas estimulan la liberación de oxitocina, por ejemplo, la canela. La canela, el muñá, agua de muñá o agua de canela. La mujer que ya tiene dilatación de 9, 10, ya está para que salga el bebito nada más. Entonces le da de tomar un vasito de agüita caliente de agua de muñá o agua de canela, y esto va a estimular a la liberación de oxitocina y rápidamente la mujer va a dar a luz, rapidísimo. Pero esto siempre debe ser controlado por el personal de salud. ¿Qué es lo que ha pasado en otras oportunidades? A veces en la sierra, en la selva, que se sabe de este conocimiento, es un conocimiento que muchas personas manejan, ¿no? Sobre todo las mamás, las abuelas, las tías. A veces, ¿cuál ha sido el error? El error es, la chica ya está para dar a luz, de repente es madre primeriza, está para dar a luz, pero todavía no ha tenido mucha dilatación. De repente su dilatación recién está en 4 o en 5. Todavía es muy pequeño el canal del parto, no se ha abierto tanto como para que salga el bebito. Entonces, pero la chica está que se queja de dolor. Entonces, ¿qué hace la mamá o qué hace la suegra? Le puede dar agua de muñá, pensando que rápido con eso va a salir su bebé, porque le pasó a ella igual. Pero ¿qué pasa? Si no hay suficiente dilatación, tú le das oxitocina, el útero empieza a contraerse, es decir, empieza a cerrarse, a ajustar,
como quien dice, a empujar al bebito para que salga. Pero como no está bien abierto el canal de parto, el pobre bebito, su cabecita se va a golpear con el piso de la pelvis, con los huesos de la pelvis. Entonces el bebito puede tener una lesión cerebral. Entonces el bebito al nacer, lo pueden hacer nacer, pueden hacer cesárea, en tantas cosas, ¿no? Puede nacer ya con un daño cerebral irreversible, ¿no? Puede no haber recibido suficiente oxígeno, lesiones graves. En un bebito que durante todo su embarazo había estado bien, había estado en óptimas condiciones, pero haber querido acelerarlo de esta manera le causa problemas. ¿Me están entendiendo? Por ese motivo, ustedes que van a trabajar como profesores, muchas veces se van a ir a la zona rural, muchas veces se van a ir incluso en la ciudad y te va a decir, algún alumnito te va a decir, profesora, mi mamá está embarazada, mi hermana está embarazada, mi prima está embarazada, y va a tomar su agüita de muñá para que nazca rápido su bebé. Hay que nosotros ser la voz de alerta y advertirle, ¿no? Sí se puede usar cuando hay una dilatación de 8, de 9, de 10, ya está para que salga, le das, sale rápido. Pero le das en una dilatación menor, lo puedes matar al bebito o pueden hacer vivo con un daño cerebral, un retardo mental grave, ¿de acuerdo? Esa es la consecuencia. Entonces, saber y poder hacerles entender bien a nuestros estudiantes. ¿Hasta aquí me han entendido, chicos? Parece que sí. Ya. Dice, cuando un niño de 2 meses se cae de cabeza, ¿qué? A ver, vamos a ver. Dice, cuando un niño de 2 meses se cae de la cama, ¿puede presentar problemas? Es relativo, es bastante relativo. Va a depender la altura, va a depender si el suelo era de cemento, si hubo alguna lesión interna o no. Es relativo. Tendría que hacerse un examen para poder determinar cuál sería la consecuencia de haberlo, ¿no? Tengamos en cuenta de que por una parte existe cierta ventaja de que en niños pequeños sus huesos no están totalmente soldados, no están totalmente sellados, entonces le dan cierta elasticidad, pero no sabemos qué podría, dependiendo cómo cayó y todas las otras condiciones que podría haber causado adentro, ¿no? Si habría un coágulo de sangre, si ese coágulo se reabsorbe o no se reabsorbe con el tiempo, son temas que tendrían que ser examinados por un profesional de la salud. Y bueno, se llama polipéptido si tienen más de 10 aminoácidos y los péptidos que tienen más de 50 aminoácidos se llama proteína. Entonces acá llegamos recién a proteína. ¿Cuándo vamos a decirle proteína? Cuando tenga más de 50 aminoácidos. Ya. Veamos que las proteínas se clasifican según varios criterios. Por su estructura, por su función, según la función que tienen, según la composición, es decir, de qué están hechas las proteínas, según su forma y según su estructura. Vamos a ver entonces 4 criterios para clasificar a las proteínas. Esto es como un resumen de los criterios que vamos a estudiar ahora. Vamos a empezar estudiando la clasificación de las proteínas según su estructura. Según su estructura, cuando digo estructura me refiero a cómo están construidas las proteínas. Según su estructura, las proteínas pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Una proteína de estructura primaria es así como esta, es una cadena lineal de aminoácidos. A ver, ahí. Es una cadena lineal de aminoácidos. AA significa aminoácido, donde todos los aminoácidos están unidos por enlace peptídico.
Este orden de los aminoácidos es determinado genéticamente, es decir, son nuestros genes los que dicen cuál aminoácido va en qué orden. Y la estructura primaria es la base de las estructuras superiores, o sea, imagínate que la estructura primaria es como el primer piso de una casa. Encima de este primer piso vas a poder construir un segundo piso. El segundo piso no puede construirse en el aire, siempre va encima del primer piso. Algo así. La estructura primaria está formada entonces por aminoácidos unidos por enlace peptídico, forman una cadena lineal, así como esta. Y si la cadena lineal es tan larga, pero tan larga, puede formar un nivel superior. Por ejemplo, si la estructura primaria es tan larga, la cadena ya no puede seguir siendo lineal. La cadena tiene la tendencia a enrollarse. Entonces, mira, ve, esa cadena se enrolla de esta manera o se dobla de esta manera. Así, sube, baja, sube, baja. Entonces, ahí se forma una estructura secundaria, que es el segundo nivel de estructuras. Las estructuras secundarias están representadas por dos formas. Está la forma de la alfa hélice. Alfa se llama alfa porque fue primero descubierta y hélice porque es una forma de hélice o espiral. También está la forma beta hoja plegada, que es una forma como de un papel doblado en acordeón, ¿ya? Las proteínas de estructura secundaria se mantienen estables. Está formada por aminoácidos. Los aminoácidos están formados unidos por enlace peptídico. Pero para tener una estabilidad, aparece un nuevo enlace, que es el enlace puente de hidrógeno. Este enlace, puente de hidrógeno, que serían estas líneas punteadas. Y este puente de hidrógeno es lo que le da estabilidad a la estructura secundaria. Ejemplo de proteínas de estructura secundaria, en la alfa hélice tenemos a la queratina, que es la proteína de tu cabello. Y en beta hoja plegada tenemos a la fibroína, que es la tela de araña o la seda que fabrica el gusano de seda. Esas son proteínas de estructura secundaria. Ahora, si varias proteínas secundarias se unen entre sí, se puede formar la siguiente estructura. ¿Esta? Se puede formar la estructura terciaria. La proteína de estructura terciaria está formada por la unión de alfas hélices con beta hoja plegadas, o pueden haber solamente muchas alfa hélices, o solo muchas beta hoja plegadas. Y el caso es que para que esas varias cadenas que se unen se van a doblar, se van a enrollar, adquiriendo una forma globular. Es una proteína globular que se va a mantener estable por varios enlaces. Está el puente de hidrógeno, el puente disulfuro, la interacción iónica, la interacción hidrofóbica o enlaces de Van der Waals. Todos estos enlaces le dan estabilidad a la estructura terciaria. Ejemplo de proteínas terciarias, la gran mayoría de las proteínas de nuestro cuerpo llegan a ser terciarias. Es como que todos hicieron la primaria, hicieron el colegio la secundaria, y la terciaria es como la universidad. Casi todos llegan a ser universidad o estructura terciaria. Ejemplo de proteínas terciarias, la albúmina, por ejemplo, que está en la clara de huevo, las enzimas, que son proteínas que aceleran reacciones químicas, son algunos ejemplos de proteínas de estructura terciaria. Y si las estructuras terciarias se unen entre sí, tenemos la estructura cuaternaria. ¿Cómo es una cuaternaria? Esta estructura resulta de la unión o la interacción de las estructuras terciarias. Como puedes ver, aquí hay varias terciarias unidas entre sí. A estas terciarias también se les llama protómeros. A cada una de las moléculas o las proteínas que forman una estructura cuaternaria se les dice protómeros. ¿De acuerdo? Y los enlaces que las mantienen unidas a los protómeros son los mismos que tenía la estructura terciaria. ¿Cuáles son? Puente de hidrógeno, disulfuro, iónico e hidrofóbico. Aquí, entonces, ustedes lo que acaban de ver es un resumen de las estructuras de las proteínas. Vamos a ver, las proteínas pueden ser fibrosas. Una forma fibrosa
es una forma alargada. Por ejemplo, la queratina, la proteína del cabello, es una proteína fibrosa, es alargada. También existen proteínas globulares. Se llaman proteínas globulares porque son proteínas redondeadas o pelotitas. Entre ellas está la hemoglobina. Aquí podemos encontrar que las proteínas fibrosas son alargadas como fibras, son insolubles en agua. Si tú agarras tu cabello y te lo lavas, en el agua no se va a disolver tu cabello porque tiene características de resistencia al agua, ¿no? Ejemplo de proteínas fibrosas tenemos al colágeno, que está en los tendones, en los cartílagos, a la elastina, que está en el tejido conjuntivo elástico, la queratina, que está en el cabello, y la fibroína en la tela de la araña. Estas son proteínas fibrosas, son alargadas como fibras. También están las proteínas globulares, son esféricas. Estas tienen cierto grado de solubilidad al agua, o sea, se pueden disolver un poco en el agua. Entre ellas tenemos las enzimas, la mayoría de las enzimas son proteínas globulares. Las inmunoglobulinas o anticuerpos. Ahorita, por ejemplo, que ustedes habrán visto en el tratamiento del coronavirus, se está usando, uno de los tratamientos que se está utilizando es el uso del plasma, el plasma de personas que han tenido coronavirus. Entonces, por su composición son proteínas simples y proteínas conjugadas. Se llaman proteínas simples cuando están solamente formadas por aminoácidos, no tienen nada más en su composición que solo aminoácidos. Por ejemplo, tenemos la albúmina, las glutelinas, las globulinas, las prolaminas, las histomas, las protaminas y las escleroproteínas como el colágeno y la queratina son proteínas simples, solo tienen aminoácidos en su composición y nada más. Existe otro grupo llamado proteínas conjugadas. Estas se llaman así porque están formadas por aminoácidos y un grupo prostético. A ver, mira, ¿qué tiene la proteína conjugada? Tiene aminoácido, que serían estos que ya hemos visto, pero además tiene el grupo prostético. Acá está. ¿Qué viene a ser el grupo prostético? El grupo prostético es cualquier grupo que no sea aminoácidos. Por ejemplo, un glúcido, un lípido, un ácido nucleico. Aquí están unos ejemplos de grupo prostético. Por ejemplo, esta proteína, que es la hemoglobina, está hecha de aminoácidos, pero tiene el grupo hemo. Ese grupo hemo está formado por el hierro, ¿no? Ahí está el hierro, el elemento hierro. Entonces, al presentar el elemento hierro, este elemento hierro viene a ser su grupo prostético, es lo que le da otra característica, es lo diferente a aminoácidos que está unido a la proteína. Por ejemplo, si fuera que a la proteína esto fuera fósforo, esta proteína se llamaría fosfoproteína. Si esto fuera glúcido, se llamaría glucoproteína. Si esto fuera metal, metaloproteína o cromoproteína. Y si fuera lípido, lipoproteína. Si fuera ácido nucleico, nucleoproteína. Entonces, las proteínas conjugadas son las que tienen el grupo prostético. Aquí tienen algunos ejemplos de proteínas conjugadas, ¿no? Un ejemplo claro está en la caseína, que está en la leche, presenta fósforo, y la yema de huevo contiene la proteína vitelina, que también presenta fósforo, por eso son fosfoproteínas. Entonces, en una fosfoproteína, ¿cuál es su grupo prostético? Es el fósforo. Ahora vamos a ver si me ha entendido el alumno Leimer. Leimer, la glucoproteína, ¿cuál es su grupo prostético, Leimer? Leimer, en la glucoproteína, ¿cuál sería su grupo prostético? Las conjugadas. Ajá, ya, yo te estoy preguntando, en una glucoproteína, ¿cuál es su grupo prostético?
Grupo, no le entendí bien, mis grupo Ya, mira, en una hemoproteína, el grupo prostético es el grupo hemo, ¿de acuerdo? En una glucoproteína, que es esta, su grupo prostético es gluco, o en otras palabras, glúcidos. ¿Me entiendes? ¿Qué es un grupo prostético? Es lo adicional que tiene la proteína. Es lo que no tenía antes y que ahora va a tener. Imagínate, por ejemplo, imagínate que yo soy proteína, ¿ya? Me estás viendo ahorita, yo soy proteína. Yo como proteína tengo aminoácidos, yo estoy hecha de aminoácidos, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo me pongo esta cinta masking en mi cabeza? Ya acá. Esto no está hecho de aminoácidos, esto sería un grupo prostético. Si esta cinta masking, en lugar de llamarse cinta masking, se llamara glúcido o azúcar, eso sería un glúcido que se une a la proteína, porque yo soy la proteína, ¿y cómo me llamaría ahora? Me llamaría glucoproteína. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué es una? Si yo te pregunto, ¿cuál es el grupo prostético de una glucoproteína? Tú me tienes que decir, es el glúcido. ¿Está bien? Vamos a ver con otro estudiante, Kevin. Kevin. Sí, profesora. Ya. ¿Cuál es el grupo prostético de la lipoproteína? Los lípidos. Muy bien. Acá está, mira, ve. Como lo acabas de decir, el grupo prostético de la lipoproteína, aquí dice lipoproteína, lipo, la parte lipo es lípido. Esto es el grupo prostético. A ver, está por ahí, he visto. A ver, ahorita voy a llamar. Carlos. Sí, Miss. ¿Cuál es el grupo prostético de una cromoproteína, como la hemoglobina? El metal. Muy bien, Carlos. ¿Y ese metal cómo se llama? En la hemoglobina, ¿cómo se llama? El cromo. No, mi amor. En la hemoglobina es el hierro, el grupo hemo. ¿Ya? Le dicen cromo porque el término cromo significa color. ¿De acuerdo? Vamos a participar más. Ahora van a participar. Veo que están medio dormiditos mis niños. Ya. Las proteínas también se clasifican por su función. Existen proteínas estructurales y de transporte. Vamos a ver primero las estructurales, las que forman estructuras. A ver, queratina. A ver, ¿dónde están participantes? Elifelet, puedes hablar. Me vas a decir qué características, qué estructuras forma la queratina. O puedes escribir también. Elasticidad. No sé. La queratina, Miss, Sí, la queratina. ¿Dónde está la queratina, Elifelet? es resistente al agua, elástico, que se encuentra en el pelo o en el ¿Dónde cabello. más hay queratina? Aparte del cabello. En las telas de araña. No, en la tela de araña no está la queratina. Pero sí está en el cabello. ¿Dónde más está, Elifelet? ¿Logras ver la pantalla que estamos compartiendo? Sí, Miss. A ver, ¿qué dice de queratina? También dicen los cuernos, picos, uñas. Muy bien, mira, ve. A ver, ¿cuántas veces de niños hemos tenido miedo, o todavía en muchos lugares, el niño tiene miedo de que le corten el pelo, ¿no? Porque dice, me va a doler,
pero el pelo no, el cabello no es un ser vivo, el cabello. El cabello no es un ser vivo. Es producido nuestro cabello por un ser vivo, por nuestras células, que sí tienen vida, las células del cuero cabelludo fabrican el cabello, que es la proteína, ¿cierto? Pero esta proteína no está viva, porque para estar viva tendría que estar formada por células. Y la proteína es una estructura todavía más pequeñita que la célula, ¿de acuerdo? La característica es que la queratina forma el pelo, forma las uñas, las pezuñas de los animales. Algunos animales tienen pezuña. Por ejemplo, el caballo tiene pezuña, ¿no? Y a mí, por ejemplo, cuando yo de chica veía que le ponían la herradura al caballo, yo decía, pobrecito el caballo, le va a doler que le pongan ese clavo y el filo, ¿no? De la herradura, le dolerá. Pero en realidad, la herradura lo ponen en la pezuña, y la pezuña es como la uña o como el pelo, una estructura hecha por proteína queratina. El pico, las plumas, los cuernos de los animales, el cuerno del toro tiene queratina, las púas, las plumas también, los animales están hechos de queratina, ¿de acuerdo? Son proteínas. ¿Y si el caparazón de la tortuga? El caparazón de la tortuga, no, el caparazón de la tortuga es, claro, es una escama córnea, también es queratina, sí. El caparazón sí es queratina, pero ya está unido a la parte de la columna vertebral, en la parte interna. Entonces ya es óseo también, es córneo y es óseo. ¿Ya? Por eso cuando le rompes el caparazón, le rompes también su columna vertebral. Lo matas al animal. Es bien triste. No hay que comer tortuga. Aquí, proteínas de transporte. Vamos a ver quiénes van a participar en proteínas de transporte. No hemos terminado de hablar de las proteínas estructurales. Son las que forman estructuras. El colágeno forma los tendones, los cartílagos. Cartílagos, ¿no? Yo he visto el año pasado que estaba de moda, queridos estudiantes, el colágeno hidrolizado. A donde yo iba, todo el mundo me ofrecía colágeno hidrolizado, que venden en pastillas, en jarabe, en tipo polvo para tomar, que es colágeno hidrolizado para tus cartílagos. Todos han hecho negocio con ese colágeno. Pero ¿qué sabemos del colágeno? Es una proteína. Esta proteína forma parte ya de los cartílagos. Pero el detalle es, ¿qué pasa? Si tú comes una proteína, en tu cuerpo, esa proteína se digiere, se rompe. ¿Y qué libera? Libera aminoácidos. Y esos aminoácidos son los que van a ir a tus células. Entonces, por más que yo me coma la proteína colágeno, ese colágeno que yo me he comido, aunque sea en pastilla, aunque esté hidrolizado, como le dicen, ese colágeno no va a llegar como colágeno a mis células, no. Sino que el colágeno va a tener que romperse, va a tener que liberar aminoácidos, y serán los aminoácidos los que van a llegar a mis células, ¿de acuerdo? Entonces, acá tener cuidado, porque a veces la falta de un conocimiento nos hace caer en una trampa, ¿no? Te ofrecen venderte colágeno diciendo que va a ir directo a tus rodillas, lo cual no es cierto. No va a ir a tus rodillas porque se va a romper, va a liberar aminoácidos, y esos aminoácidos van a ir donde tu cuerpo lo necesite. Ahora, así tú no hayas o no hayas comprado colágeno, tu cuerpo va a fabricar colágeno. Pero ¿cuándo va a fabricar colágeno? Cuando tenga los materiales de construcción. ¿Cuáles son esos materiales de construcción? Los aminoácidos que tu cuerpo necesita. Entonces, lo ideal es tener una alimentación variada en cuanto a las proteínas. Por ejemplo, hay una proteína que comemos los peruanos casi todos los días, y yo también me incluyo en eso. Casi todos los días comemos pollo, casi todos los días. Entonces, ahí no estamos teniendo mucha variación. Pero ¿qué pasaría si comiésemos de repente otras proteínas? Un día pollo, otro día pescado, otro día guiso de quinoa.
cosas así. Entonces estamos haciendo variaciones y estamos enriqueciendo nuestros nutrientes. Vamos a ver a las proteínas de transporte. Me va a participar el alumno Folsen, Santiago. Folsen. Folsen, me vas a decir qué sabes acerca de la hemoglobina. Folsen. Ya, vamos a darle el pase a otro estudiante. A ver, Merly. Merly, puedes escribir también, Merly. ¿Qué sabes sobre la hemoglobina? ¿Por qué es importante la hemoglobina? ¿Y qué pasa cuando tenemos niveles bajos de hemoglobina? Hemos hablado hace 2 clases acerca de la hemoglobina. A ver. Están escribiendo el chat. Leimer me dice, transporta el oxígeno. A ver, ¿quién me dice qué pasa cuando tenemos poca hemoglobina en la sangre? ¿Quién me puede decir? María me dice, nos da anemia. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los síntomas de la anemia? Sueño, cansancio, me dice Carlos. La anemia da cansancio, me dice Mariela. A ver, debilidad, me dice Carlos. También distracción en cualquier actividad. Muy bien, Merle. A ver, yo les pregunto, ¿por qué cuando tienes anemia, déficit de aprendizaje también? Pregunta, ¿por qué cuando tienes anemia te da sueño, cansancio, no puedes aprender bien? ¿Por qué? ¿Tú eres profesor? Porque no tienes hierro, Miss. Pero no, la falta de hierro te causa anemia. Y la anemia te causa cansancio, sueño, debilidad. Pero ¿por qué tienes ese sueño, cansancio, debilidad? Hay algo más aparte de la falta de hierro. ¿Qué consecuencia trae no tener suficiente hierro? ¿Cuál es la consecuencia por no tener? ¿Qué pasa cuando no hay suficiente hierro en la sangre? ¿Qué es lo que no se puede hacer? No se produce hemoglobina. Ya, y si no se produce hemoglobina, ¿qué es lo que no se va a poder hacer? Transportar buena calidad de oxígeno a todo el cuerpo. Claro, no se va a transportar oxígeno. Y si no se transporta oxígeno, si el cuerpo no tiene oxígeno, muy bien, ahí me dice, aumenta también el nivel de CO2. Y como lo dice también Mariela, al no haber oxígeno, no hay energía. Y si no hay energía, porque el oxígeno es el que hace que nuestras células tengan energía. Entonces, si no tienes energía en tus células, ese niño, niña que le falta hierro, no puede tener hemoglobina. Si no tiene hemoglobina, no tiene oxígeno. Le falta oxígeno, no tiene fuerza, no tiene energía, está cansado, con sueño, débil. Por más que se siente 10 horas a querer aprender lo mismo, aunque sea decir mamá, escribir mamá o reconocer la A, no lo va a poder hacer. Porque su cuerpo está viviendo con las justas, está sobreviviendo. ¿Me están entendiendo? Ustedes tienen que tener claro el tema para que ustedes eduquen bien a sus estudiantes. Y no solamente van a educar a sus alumnos, también a sus padres de familia. ¿Ya? Es un tema de incluso a la misma sociedad, ¿no? Va a haber reunión de la comunidad y tenemos que estar preparados para poder hacer que las personas entiendan este tema de forma sencilla. Es como que tú le digas al agricultor, ¿no? Señor, anda, coséchame esa chacra, coséchame la papa.
Pero ¿cómo le vas a mandar a cosechar sin sus herramientas? No puede cosechar sin su pala, su asadón, todas sus herramientas. Es lo mismo a un estudiante que le mandes a estudiar, pero está con anemia, o sea, no tiene la herramienta hierro, hemoglobina en su sangre, por más que el estudiante tenga 10 horas de clases, 20 horas de clases, 100 libros, ese pobre estudiante no va a aprender. Necesita tener herramientas. ¿Me están entendiendo? Y eso también va para ustedes. Ustedes pueden tener la mejor laptop, pueden tener las mejores clases, pueden ver todos los videos de los temas, pero si no se están nutriendo con suficiente hierro, no van a formar esta proteína llamada hemoglobina y no va a transportar oxígeno. Por más que respires el aire más puro del lugar donde estés, puede haber muchas plantas, mucho oxígeno, pero no te sirve de nada porque no hay quien transporte ese oxígeno en tu cuerpo. ¿Me están entendiendo? Entonces, hierro. A ver si es que se acuerdan, ¿en qué alimentos está el hierro? Cualquiera de ustedes puede participar. Pescado, Miss. Muy bien, Gabriela. ¿Quién más? ¿Qué otro alimento? Pescado, me dice Mariela. Hígado, sangrecita, perfecto. Perfecto. ¿Cuál es el problema de la sangrecita? Muy bien, lentejas. Las lentejas tienen bastante sangrecita, de hierro, digo. La carne roja, claro que sí, la carne roja. Qué rica carne. El maní, no, Merly, linda. El maní no tiene hierro. El maní contiene un ácido graso esencial, pero no es hierro, ¿ya? Yo les preguntaba ahora, ¿cuál es el problema con la sangrecita en muchas comunidades? Tienen, no en todo, sabemos que el Perú es un país multidiverso, con muchas culturas, bastante diferentes algunas, y también con muchas religiones. Y el problema de algunos grupos religiosos es que prohíben el consumo de sangrecita. Yo he estado viendo por la tele algunos grupos religiosos, respeto sus creencias, pero el detalle está que hay unos 3 grupos religiosos que le hablan a sus fieles, a sus creyentes, les dicen que no deben consumir sangre, porque la sangre es pecado y tienen toda una fundamentación de eso, ¿no? Que hay un pecado mortal y bla, bla, bla. Pero el detalle, que lamentablemente al no darle ese producto que es bastante barato y bastante elevado en cantidad de hierro, pues tenemos una población con alto nivel de anemia. Entonces, incluso hay un joven, por ejemplo, el año pasado, ganó un concurso internacional, el creador de las galletas Nutrihierro, Nutri-H, que son galletas que están hechas con sangrecita. Él ha ganado, pero incluso los han estado dando las galletas de sangrecita como parte del caliwarma. Pero ¿qué ha pasado? En muchas comunidades del Perú ha habido rechazo, los niños no han querido comer y los padres tampoco han querido que sus hijos coman. ¿Por qué? Porque es sangre y consideran que es pecado, entonces hay que tener cuidado. Nosotros estamos para educar, no hay ahí ningún pecado, sino más bien una necesidad. Otro alimento que podrían rescatar de repente es el cuchuro. No sé si donde están algunos de ustedes, si está por Lauricocha, en la laguna de Lauricocha, ahí se cosecha una gran cantidad de cuchuro, unas bolitas que son de un color marrón clarito, marrón, amarillo. Esta se hace sopa, se hace guiso. El cuchuro tiene bastante hierro. Por ejemplo, podría ser un reemplazo a la sangrecita si es que no quieren comer sangrecita. Por ahí vi brócoli, vi espinaca. El brócoli y la espinaca en realidad no contienen tanto hierro, no. Tienen otros nutrientes, pero hierro en sí no lo tienen. Más bien tiene poco hierro la espinaca, más bien tiene calcio, pero hierro no. Cuidado con caer en esos.
en esas, por ejemplo, alguien me había sacado en sus afiches, me habían puesto el dibujo de Popeye el marino y su lata de comiendo su espinaca y dice, no, come esto para que estés fuerte. Uno de ustedes, sí, dos o tres estudiantes han hecho el dibujo de Popeye con sus espinacas o su brócoli. Lo han usado de ejemplo. Pero en ese caso, por ejemplo, no es muy recomendable porque en realidad la espinaca no tiene tanto hierro, ¿ya? Se creyó que tenía hierro porque cuando hubo una guerra entre Estados Unidos y Vietnam, el comandante del ejército norteamericano mandó a averiguar qué alimentos contenían hierro. Y entonces la secretaria estaba escribiendo, pero como antes escribía en máquina de escribir, ella escribió un 0 de más, se le pasó un 0. Entonces, cuando vio la lista de alimentos, vio que la espinaca tenía bastante hierro, porque tenía como 100 al lado de los demás. Y entonces sacaron toda la publicidad y les hacían comer espinaca a sus soldados, pensando que tenía hierro. Pero tiempo después se dieron cuenta que habían cometido un error, solamente por escribir mal. Por ahí alguien me puso queso. El queso no tiene hierro, pero sí es una proteína de muy buena calidad, ¿ya? Lo vamos a ver ahorita al queso, que es la leche, básicamente. A ver, vamos a seguir. Dice Miss, el coco, las nueces, no, el coco y las nueces no tienen hierro. Tienen grasas esenciales, las nueces, que son importantes para el cerebro. ¿Te acuerdas que la clase pasada hablamos de ácidos grasos esenciales? Bueno, pues las nueces tienen ácidos grasos esenciales, ayudan a que tus neuronas funcionen mejor, pero obviamente van a funcionar mejor si es que hay oxígeno, pero si no hay oxígeno porque falta hierro, por más que le des todas las nueces del mundo, no te van a funcionar bien. O sea, tu cuerpo tiene que tener todos los nutrientes necesarios para que funcione bien. Si algo le está faltando, va a estar funcionando como un carro con una llanta desinflada, no va a avanzar como debe ser. Entonces, ustedes deben procurar que sus carros, o sea, su cuerpo, esté con todas sus llantas. Misa, antes de darles hierro, claro, acá lo que dice su compañero es totalmente cierto. Antes de darles todo lo que tienen que tomar, que sean proteínas, hierro, vitaminas, ácidos grasos esenciales, todo lo que estamos estudiando en este tiempo, antes de nada, primero hay que desparasitarnos. Identifican por su función proteínas catalíticas. Se llaman catalíticas porque estas pueden acelerar las reacciones químicas, o proteínas catalíticas aceleran las reacciones químicas, hacen que todo suceda más rápido. Acá está. Entonces, no te olvides que se llaman enzimas también, ¿ya? Acá está. Pintadito. También tenemos proteínas de movimiento. Estas se llaman actina y miosina y principalmente están en los músculos y hacen que nuestros músculos puedan movilizarse. Proteínas de reserva, acá están. En ese aspecto, A ver. para promover lo que viene a ser una alimentación saludable o una buena alimentación, toda institución cuenta con diferentes proyectos al inicio del año, diferentes actividades que se pueden trabajar en diferentes momentos y también se pueden trabajar desde los diferentes cursos o áreas también. Por ejemplo, he visto lo que es en el aspecto de matemática, hacen comidas en formas de figuras geométricas, vendían, por ejemplo, hacían sus ferias donde venden en proporciones, en ciertas cantidades, concursos de alimentos, y dentro de ello principalmente tratar de motivar, por ejemplo, al alumno, a los padres de familia. También hay escuela para padres, en este caso, talleres de padres en toda institución. Entonces, de diferentes perspectivas y de diferentes maneras poder trabajar de esta manera lo que viene a ser una alimentación saludable y principalmente motivándole a los padres de familias y en sí también a los alumnos mismos. Muy bien, Franklin. De verdad que tu aporte muy valioso. Existen proteínas que son hormonas. Por ejemplo, una proteína que es hormona es la insulina. La insulina
disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. Normalmente en una persona sana, si yo me comí, por ejemplo, mi pan, mi Quaker, y por ahí me invitaron un pastelito, entonces había mucha azúcar o mucha glucosa en mi sangre. Mi páncreas va a producir esta hormona llamada insulina y la insulina va a hacer como que se abran las células y la glucosa que estaba en la sangre pueda pasar a las células. Entonces hay menos glucosa en la sangre. Es lo que hace la insulina. Disminuye la glucosa en la sangre haciendo que la glucosa puede entrar a las células. ¿De acuerdo? Ahora, pero en una enfermedad llamada diabetes, el páncreas funciona mal y no libera la insulina. Entonces, al no liberar la insulina, hay un exceso de glucosa en la sangre y muy poca glucosa dentro de las células. Y entonces ahí hablamos de una enfermedad llamada diabetes. Proteínas que tenemos para recepcionar algunas sensaciones, como la rodopsina, que detecta la luz, la acetilcolina, que recibe las señales nerviosas para el aprendizaje, y los adrenérgicos, que aumentan la velocidad del corazón. También tenemos proteínas defensivas, que es de lo que se está hablando hoy en día cuando hablamos del virus, del coronavirus. Los anticuerpos o llamadas inmunoglobulinas son proteínas que fabrican un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos, y estos anticuerpos atacan a los virus, atacan a las bacterias y nos defienden, ¿no? Mira, esta es una de las características de las proteínas. Las proteínas tienen dos características. La primera característica es la especificidad proteica. ¿Qué significa especificidad? Que las proteínas son específicas